Ok, muy bien. Vamos si esto me funciona. Ok, perfecto. Tengo mis dos imágenes. Ahora, aquí hay una pequeña cosa. Son un poquito grandes. Entonces vamos a arreglar esto ya. Description. Entonces display mode. Directamente lo pongo homothetic centered. Ok, parfait. Perfecto. Alors, ¿por qué he creado contenedores? Justamente porque dentro de un contenedor, después, yo le puedo meter varios campos. ¿Ok? Al contrario de solamente crear una columna con un campo definido, pues es muy práctico para tener interfaces muy lindas de crear contenedores y directamente dentro de crearle campos. Alors, aquí liberado el modelo, yo habría perfectamente podido en link, conectarme sobre la base de datos. Lo que no hice, porque lo que yo quise hacer es montar una cadena que sea el conjunto entre marca y modelo. Alors, eso es distinto del índice full text, que el índice full text es para hacer búsqueda. Podemos perfectamente crear dentro de nuestra base de datos un campo que sea igual a marca y modelo o a marca más precio, pero no vale la pena porque al final la podemos recuperar con una sintaxis muy sencilla y ponerla directamente, afectarla directamente a nuestro liberado. Ok, alors vamos a seguir. Para lo que voy a hacer, voy a tomar un copiar-pegar para no hacer todo. Pegar. Aquí el interés del contenedor. Ok. Hop. Toc, 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 toc. Ok. Alors aquí tengo puras etiquetas que no están conectadas a nada. Ok. Que podemos, voy a cambiar. Caja de cambio. Caja cambio para que sea más bonito. Alors. Carburante. Carburante. Etcétera. Nombre de puertas. Entonces, puertas, cantidad, puertas, puestos. Ok. Estas etiquetas son puras etiquetas de visualización, pero no le manejamos al nivel dimensiones y el baúl. Ok, vamos. Entonces, no les manejamos al nivel dinámico, no están conectados a nada. Ahora lo que me interesa si es esto, es esta etiqueta que sí, entonces cambio. Alors por defecto le hemos puesto manual, ok, pero en este caso está conectada. Vamos, tengo que volver a hacerlo porque claro que yo vengo de una versión francesa con otra análisis. Entonces vamos a conectarlo a caja de cambio. Aquí vamos a conectarlo a carburante. Alors, si tiene un caption por defecto, eso no es grave, porque automáticamente lo va a reemplazar la base de datos, ¿ok? Alors, cantidad de puerta, alors, cantidad de puertas, cantidad sillas, dimensiones, y baúl. Hop, capacidad baúl. Ok, guardo, yo lanzo. Perfecto, muy lindo. ¿Qué les parecen? Ok. Claro, ya todavía hay mucho trabajo, pero ya estamos avanzando sobre unos contenedores que son bien bonitos y que nos permiten directamente recuperar toda la información. Como lo han visto, si
mi tabla es más pequeña, lo que va a ser más pequeña, según lo que hemos visto, son mis características. Precio, disponibilidad y modelo se quedan igual hasta el mínimo que tengo. Y si yo crezco, mis características utilizan el onshoring. Ok. Muy lindo. Alors, vamos a hacer el precio. Alors, el precio es muy sencillo. Vamos a ponerle una etiqueta. Precio, link, precio por día. Ok, pardon. Y le vamos a meter un estilo. Alors, una cosita. Acá le voy a poner que sea un currencies. Directamente para mostrármelo como lo he guardado en mis proyectos, como un currencies. Y a nivel del caption, le voy a poner igual un trebuchet. Le voy a poner un 12, un bold y le voy a poner aquí un color y ya. Ok. Hacemos pruebas. Muy bien, estamos avanzando. Está muy lindo. Lo que podemos hacer acá. Posición. Caption. Outside. Border. No, está bien. Ok. Lo dejamos así. Alors, barra. Lo que me interesa ya es la disponibilidad. Alors, podemos ver que en nuestra base de datos tenemos varios parámetros que nos interesan. Ups. Es uno, si el vehículo está alquilado. ¿Ok? Y otro parámetro si eventualmente está en mantenimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar, pegar de esto. Hop. No le gusta mucho, es lógico. Porque normalmente no podemos tener dos liberados que estén conectados a la misma data. ¿Ok? Y además, yo lo quiero hacer sin conectarlo acá. ¿Ok? Entonces aquí, disponibilidad. Va a ser un texto normal y acá vamos a dejar la misma cosa, pero vamos a cambiar el color. Vamos a poner un verde. Hop. Ok. Muy bien. Ahora, no le hemos conectado a nada, lo que quiere decir que aquí vamos a escribir un poquitico de código. Alors, les recuerdo que para esto, hasta ahora hemos escrito una línea de código. ¿Ok? Es lo que tenemos. Una línea que está acá. Es muy duro para el cerebro. Todo el resto, a veces hablamos de lenguaje de programación, de entorno de desarrollo. Es cierto que WinDev y WebDev no son solamente un lenguaje, es más que un lenguaje. Primero es un lenguaje de quinta generación, que es mucho más potente que la mayoría de los lenguajes que existen, pero también es una herramienta de desarrollo muy potente, como lo pueden ver, y todavía le han visto tal vez el 1%, y que nos va a permitir trabajar escritorio, trabajar web, trabajar mobile device. A veces yo veo en los foros gente que comparan precios, pero es muy difícil de comparar precios. Es cierto que hay herramientas que son más baratas y hay herramientas que también son mucho más caras, pero Windows se van a dar cuenta rápidamente que con este precio en general le da una potencia inmensa frente a casi la mayoría de las herramientas de la competencia. Alors, lo que podemos hacer aquí para hacer como un corte de unos minutos es el siguiente. Antes de seguir con el código,
vamos a decir que este proyecto lo vamos a añadir en el gestor de fuente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a directamente, perdón, acá, añadir el proyecto al editor de fuente. Alors, eso es bien práctico. ¿Ok? Se lo voy a hacer en local. Me va a crear directamente un proyecto en los Windev Project y lo pongo. Entonces, automáticamente me va a poner todo ya lo que hemos hecho y las dependencias, las imágenes, etcétera, etcétera. Ok. Va a trabajar unos segundos. A partir de este momento, okay, todo lo que voy a trabajar está directamente en mi máquina local, pero también está en el servidor de fuentes. Okay. Eso quiere decir que si yo saco, yo no puedo ya trabajar sobre un elemento si no lo saco. Yo puedo crear nuevos elementos, pero si quiero trabajar sobre un elemento que existe, lo tengo que sacar oficialmente del editor de fuente, del gestionador de fuente. Si lo saco yo del gestionador de fuente, otra persona no lo va a poder sacar para modificarlo. Sí lo va a poder sacar para verlo, para visualizar información, pero en ningún caso para modificarlo. Las grandes bondades del servidor de fuente es que podemos trabajar de 1 a 50.000 personas en el mismo proyecto. Alors, claro que todo el mundo no tiene 50.000 informáticos, ¿ok? Creo que los únicos que lo tienen son SAP, pero sin embargo, cuando somos un equipo de desarrollo, es una ventaja muy importante. La segunda ventaja importante es que si nos pasa cualquier cosa sobre nuestro proyecto en local, somos siempre capaces de recuperar. Alors aquí no vamos a tener historia, claro, de los elementos, pero siempre somos capaces de recuperar la historia de cada modificación que se hizo sobre todos los elementos, sobre el análisis y siempre de poder volver atrás. ¿Okay? Lo que me parece muy importante, a mí personalmente me ha salvado la vida más de una vez por unos desarrollos que se han dañado en local o el Windows se ha dañado, ok, etcétera, etcétera. Donde activo el SSM, si tú tienes un WinDev normal, debe aparecer, a menos que no lo tengas en la configuración todavía. Si tú tienes un WinDev Express, es normal que no te aparezca porque no existe en el WinDev Express. Entonces, contéstame para decirme qué tienes y después miramos por qué no te aparece. Alors, History y sobre todo, lo muy importante, si es definitivo, ok, entonces si es definitivo, debes ir acá, General, en Option of the Environment, y mira si aquí tú lo tienes conectado, ok. Entonces tú miras, es posible que no lo tengas, entonces no te lo pone. Okay. Son todo lo que se puede poner o sacar en cualquier momento, tú me dirás. Ok, entonces el SSM, por ejemplo, les voy a mostrar, vamos a entrar en el SSM. Okay. Vamos a mirarlo sobre otros proyectos. Por ejemplo, vamos a ver la versión iFacture. Ok. Ya en este caso, ok, podemos ver exactamente todo lo que se hace en el tiempo, todas las modificaciones, todas las nuevas análisis, la nueva numeración y estamos siempre capaces de volver atrás. 1. 2. Voy rápidamente sobre esto porque es más para que tengan una idea de la potencia del CSM. Podemos crear branch, podemos crear versiones. Por ejemplo, tenemos una versión 1 que pasamos en producción.
estamos trabajando sobre la 1.5, pero arreglamos un bug sobre la 1, entonces creamos un branch para poder reportar el bug sobre la versión 1.5 después, ¿ok? Eso es muy, muy potente. Después, también lo que es muy, muy importante son lo que se llama las propiedades de cada, a nivel de los derechos de cada objeto, ¿ok? Cada objeto, bueno, aquí, estoy sobre ok. Cada objeto tiene propiedades que podemos modificar,